Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Zataka Academy. Hoy es un día muy especial porque no solo retomamos la publicación de contenidos en el canal, sino que volvemos por todo lo alto anunciando el primer gran curso de Zataka Academy. En este vídeo os presentaremos las características del curso Aprende Testing en 100 días. Antes de compartir el temario del curso, queremos explicar los motivos que nos han impulsado a elegir la temática del testing y no cualquier otra. En Zataka contamos desde hace muchísimos años con un departamento especializado en testing y en los últimos 3 hemos logrado que todos los programadores de la empresa hayan integrado el hábito de escribir sus propios tests. Esta disciplina ha transformado nuestra forma de trabajar y se ha convertido en una seña de identidad imprescindible para formar parte de la compañía. El camino hasta alcanzar el punto actual de madurez no ha estado exento de dificultades y de largas horas de formación interna e intercambio de opiniones. Durante este recorrido, con frecuencia, hemos tenido la impresión de que la inmensa mayoría de recursos didácticos sobre testing, tanto gratuitos como de pago, se quedaban en la superficie, omitiendo temas esenciales para adquirir un conocimiento integral de la materia. Por este motivo, valoramos que una de las formaciones que podía generar mayor impacto positivo en la comunidad era un curso de testing 100% gratuito, en español, dividido en breves lecciones y accesible para todos los niveles. Publicaremos un vídeo diario de lunes a viernes, casi siempre de duración inferior a 10 minutos. Sabemos que el consumo de contenido ha cambiado, especialmente entre las nuevas generaciones, pero queremos subrayar que este curso no será corto ni superficial. Alcanzar la maestría requiere tiempo, constancia y paciencia. Si cultiváis estas virtudes, al finalizar el curso habréis crecido mucho más de lo que ahora os podéis imaginar. El curso comenzará con una introducción teórica sobre testing, pero su enfoque será eminentemente práctico con ejemplos de código. Dado que en Zataka somos especialistas en la creación de sitios web personalizados con Laravel, el stack tecnológico que usaremos para ilustrar las temáticas será la suma de PHP, Laravel, PHP Unit y Mockery. No obstante, es importante destacar que muchas de las lecciones serán aplicables a otros frameworks de PHP como Symfony e incluso algunos conceptos podrán trasladarse a otros lenguajes de programación. Otra particularidad de este curso que lo diferencia de otros sobre testing con Laravel es que ofrece soluciones y ejemplos no solo para aplicaciones MVC con plantillas de Blade, sino también para aquellas que utilizan Laravel como una API REST. El curso se divide en 3 niveles: básico, intermedio y avanzado. Hemos diseñado los contenidos para que una persona sin experiencia previa en testing pueda acabar entendiendo temas avanzados. La curva de aprendizaje es gradual y accesible. Empezaremos hablando sobre la importancia del testing, para que entendáis por qué es esencial contar con un buen conjunto de pruebas que aseguren la calidad de nuestro software. A continuación, conoceremos la clasificación de los tests. Veremos que existen diferentes tipos y que no todos cumplen las mismas funciones. Esto permitirá que los miembros de un mismo equipo compartan una terminología clara que delimite el alcance de las pruebas y evite duplicaciones en nuestra cobertura. También estudiaremos las estrategias de testing más comunes. Por supuesto, comentaremos la famosa pirámide de testing, pero también otras aproximaciones que han ido ganando popularidad en los últimos años. Como no podía ser de otro modo, una parte central de este nivel introductorio se destinará a dominar PHP Unit, que es la librería predominante para realizar pruebas en PHP. Entre otros, analizaremos el ciclo de vida de las pruebas, los modos de ejecución disponibles, las aserciones más habituales y la posibilidad de crear test cases base para reutilizar comportamientos entre diferentes clases de prueba. Por último, en este primer nivel, cubriremos otros temas útiles para el testing en cualquier lenguaje. Destacaremos algunas convenciones comunes para organizar los tests dentro de un proyecto, así como las nomenclaturas más usadas en los métodos de prueba. Y además hablaremos de las 3 fases de los tests en las que se suele estructurar una prueba. Pasando al nivel intermedio, exploraremos funcionalidades y técnicas más complejas. Por ejemplo, aprenderemos a configurar una base de datos independiente para realizar pruebas automatizadas de manera profesional. También estudiaremos las factorías de Laravel en profundidad, ya que permiten crear modelos de datos de manera rápida, flexible y escalable, ideales para nuestras pruebas. Además, para aprovechar al máximo su potencial, conoceremos la librería FakerPHP, con la que podremos generar datos ficticios con sencillez.
Más adelante en el curso dedicaremos varias sesiones a los data providers de PHP Unit. Esta característica nos facilitará la ejecución de un mismo caso de prueba con distintos conjuntos de datos, mejorando así la reutilización de código y ampliando la cobertura de las pruebas. Llegando al ecuador del curso, centraremos toda nuestra atención en los dobles de prueba, esenciales para simular comportamientos de objetos en escenarios donde no se deba ejecutar la implementación real de producción. La importancia que le otorgamos a este tema se refleja en el gran peso que ocupa dentro del curso, representando aproximadamente el 25% del total de los contenidos. Para concluir las temáticas de nivel intermedio, comentaremos antipatrones de testing, es decir, errores comunes que debemos evitar al escribir nuestros tests. Y finalmente reflexionaremos sobre un punto clave, el de determinar qué es realmente necesario testear. Es crucial saber dónde concentrar nuestros esfuerzos para obtener la mayor garantía con el menor coste posible. Una vez hayáis dominado los fundamentos del testing, estaréis preparados para abordar cuestiones más avanzadas. En este último nivel profundizaremos en trucos y técnicas que elevarán vuestra habilidad a la hora de hacer testing. Trataremos cómo evitar tests erráticos que fallen de manera aleatoria, aplicando prácticas que minimicen los falsos negativos. Para que nuestra batería de pruebas sea eficaz, deberá ser rápida, por lo que también compartiremos varios vídeos para lograr optimizar el rendimiento global de la suite de test. En esta línea nos adentraremos en aspectos relevantes como el uso de test de contrato, el almacenamiento en caché o la paralelización de las pruebas para mejorar la velocidad de su ejecución. También discutiremos sobre cobertura de código, una métrica que mide el porcentaje del código cubierto por los tests, y os ofreceremos nuestra perspectiva sobre cómo interpretarla y mejorarla de manera efectiva. Destinaremos otra sesión a la creación de scripts de Composer para optimizar y automatizar la ejecución de pruebas y así facilitarnos el flujo de trabajo desde diferentes proyectos. Además, os mostraremos técnicas avanzadas como las pruebas de mutaciones o el algoritmo de todos los pares que contribuyen a mejorar la calidad del código. Otros vídeos que seguramente incorporemos hacia el final del curso cubrirán temáticas como PEST, una herramienta moderna introducida en el 2021 que simplifica la escritura de pruebas en PHP, y el uso avanzado de Faker para poder sobreescribir sus métodos e incluso extender la librería con funciones personalizadas. Estas son solo algunas de las temáticas más destacadas que hemos planificado para el curso, pero probablemente incluiremos otras que no hemos mencionado. De hecho, estamos abiertos a recibir propuestas de contenidos que puedan resultar interesantes para la comunidad. Como podréis imaginar, preparar un curso de esta envergadura nos ha costado meses de trabajo. En la etapa inicial en la que estuvimos elaborando la tabla de contenidos, analizamos numerosos cursos, gratuitos y de pago, algunos de ellos de plataformas muy famosas que seguramente tengáis en mente, y observamos que la mayoría suelen incluir como mucho 20 o 30 vídeos con ejemplos sin demasiada profundidad. Nosotros, en cambio, hemos apostado por el curso que hubiéramos deseado consumir al inicio de nuestra carrera, completo, riguroso y en español. Lo ofrecemos totalmente gratuito porque nuestro objetivo es llegar al mayor número posible de programadores, pero quienes deseéis un certificado que avale vuestra competencia en plataformas profesionales como LinkedIn, podréis obtenerlo a través de la web de Zataka Academy. Y esto es todo por hoy. Si queréis estar informados de cada nuevo vídeo, ya sabéis, suscribíos y activad la campanita de notificaciones. Nos vemos en el curso y hasta entonces, un fuerte abrazo.